La voz no es solo la voz hablada, es como la vibración de la que estamos hechos. Entonces la voz es lo que expresa nuestro interior, es la música que emitimos más allá de las palabras. Entonces cuando la voz expresa en forma de vibración, de sonido espontáneo, esa vibración pues nos revela. Bueno, hay una voz interior, ¿no? Claramente, y hay una voz que se proyecta hacia los demás, hacia el exterior, y yo creo que la voz exterior tendría que traducir, o yo creo que traduce la voz interior. O sea, la voz interior es aquello que nos sucede, lo que sentimos, esa vocecita que nos dice lo que hay que hacer, lo que está bien o mal, ¿no? El Pepito Grillo de Pinocho, ¿no? Pero también todo eso luego, cualquier emoción, cualquier sentimiento, cualquier cosa que pasa por tu voz interior, cuando tú lo expresas hacia afuera, se revela. O sea, se revela en el tono de voz, en el timbre de la voz, en la musicalidad, en cómo hablas, la lentitud o la rapidez de las palabras. Todo eso refleja tu estado de ánimo, tu estado interior. O sea, tú cuando estás con la otra persona, te llega no solo el contenido de lo que está diciendo, sino sobre todo el cómo lo dice, la música que hay detrás de las palabras. La música está sobre todo en las vocales de las palabras. Ahí se podría incluso hacer una melodía si uno quisiera. Y yo vengo de una familia de músicos. Mi padre era pianista de profesión y era profesor en el conservatorio, nos hizo hacer la carrera de piano desde muy pequeñitos. Yo acabé con 17 años, un poquito hartita, pero ahí tengo ese patrimonio musical, ¿no? Un buen oído, una buena capacidad de escucha, que luego abandoné porque me dediqué a la psicología, a la terapia, pero en un momento de mi vida integré esas dos facetas, esas dos disciplinas, la música y la terapia, pero lo integré a través de una experiencia personal mía en la que estaba pasando pues una mala época, una crisis, un poco de angustia porque se me avecinaba un buen cambio de vida, y entonces una tarde me puse a soltar lo que llevaba dentro. No sabía cómo hacerlo, intenté meditar porque yo ya seguía a Claudio Naranjo y bueno, voy a calmarme. En cambio, en vez de calmarme me puse a 100 y entonces dije, bueno, pues lo que salga, me dejé ir con la voz, con los gemidos, con los sonidos espontáneos que surgían de mí, y atravesé todas las emociones que en ese momento estaban ahí dentro, desde el miedo, la tristeza, el dolor, la rabia, y todo eso lo fui sacando con voces que yo ni siquiera conocía de mí misma, y entonces al final me sentí bien. Dije, uy, qué calma, qué gusto, ¿no? Qué bien me he quedado. Y también eso lo canté, también me vino espontáneamente este impulso de cantarme, porque entonces sí que me acunaba, me cantaba dulcemente, pero tampoco eran melodías que yo conociera. Yo cantaba, o sea, con la guitarra, como muchos jóvenes habían hecho, pero yo en ese momento lo que surgía de mí era espontáneo. Y quería que fuera espontáneo porque era como mejor traducía mi estado emocional interno. Bueno, hay una voz artificial que ponemos, ¿no?, en las convenciones sociales, como uno tiene que, lo mismo que la sonrisa, uno tiene que sonreír, tiene que estar a una serie de estímulos convencionales, ¿no?, de relación con los otros. Entonces también la voz se puede como modificar, ¿no?, y se falsea. Entonces uno está nervioso pero intenta mantener como un aplomo de seguridad, pero a lo mejor le tiembla un poquito la voz. O sea, se intenta como uno ponerse más rígido, ¿no?, para que no le noten a uno las emociones, pero eso no siempre se consigue. Igualmente hay esta actitud. En cambio, como que hay una voz auténtica, que es la de la propia verdad.
O sea, como decir, si uno está en contacto con su propia verdad y se acepta completamente con lo que es, la voz viene como es. El canto libre contribuye particularmente a encontrar esa voz auténtica, porque precisamente el canto está activando el hemisferio derecho. Y entonces hay mucho menos análisis, prejuicios, ¿no? Los juicios de valor que uno se puede hacer cuando está cantando desaparecen un poquito, se amortiguan, porque estamos dando prioridad al hemisferio derecho. Entonces el canto libre, si uno se deja completamente, va a traducir esa verdad interior. Bueno, en la medida en que uno se acepta a sí mismo como es lo mismo que mirarse al espejo. Muchas veces nos ponemos, ¡ah! Esta soy yo. Entonces como que no se acepta uno como es. Y con la voz pasa lo mismo, nos la grabamos y decimos, ¡ay, esta soy yo, qué horrible!, ¿no? Y entonces pues como que yo con los años también he empezado a aceptar mucho más mi voz como es. Y entonces sí que tiene que ver la autenticidad con la aceptación. Cuando yo descubrí en mí misma esa transformación a través del canto libre que hice, me di cuenta de que había encontrado algo que ya estaba en el campo del universo. Todas las tribus, ¿no?, indígenas han utilizado el canto para su vida, para todos los ritos, ¿no? No es que yo haya encontrado algo insólito, pero sí que es verdad que a mí me sirvió y además en un momento muy rápido. En una hora yo cambié de estado, de un estado de oscuridad a un estado de luz y de poder, ¿no? Entonces me di cuenta de que si yo a los pacientes que entonces tenía les podía preguntar ¿cómo sería esto que me estás contando si le pusieras un sonido? Y entonces ahí se descolocaban primero y después se daban cuenta cuando yo les ponía un ejemplo, pues mirad, ah, y en ese sonido tú vas a poner la intención de lo que quieres decir. Entonces yo me di cuenta que salía el alma en directo. La gente no se defendía porque lo hacía casi como un juego, un sonido, pues lo puedo hacer, ¿no? Pero cuando tú pones una intención a ese sonido, algo cambia. Entonces la gente de repente, o la persona se ponía a llorar o a gritar, o sacaba la emoción que estaba ahí conteniendo con la palabra. Entonces me di cuenta que era mucho más veloz entrar por el sonido que entrar por la palabra. Cuando yo descubrí en mí misma el potencial de la voz, de cómo se podía transformar un momento de mucha oscuridad a un momento luminoso y de sostén, ¿no?, de apoyo. Esto vi que había sido muy rápido y entonces dije, bueno, pues voy a ver qué pasa con los demás, ¿no? Porque a mí me sirvió y es verdad que mi situación externa no había cambiado, por lo tanto yo tenía todavía el estímulo de ansia, de miedo, de muchas cosas que estaban avecinándose en mi vida de cambio, pero sí que sentí que tenía un apoyo interno, que eso que había hecho lo podía volver a hacer. Y entonces yo de vez en cuando me hacía mis limpiezas sonoras. Les llamaba así, vale, me voy a hacer una limpieza sonora cuando estaba un poco estresada, y entonces ahí me ponía canto libre, y al final salían hasta cantos, no es que fuera solo gritos o lloros o esos llantos que podía yo llorar, pero de repente se transformaban en un canto, en un gemido canto, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí dije, bueno, vamos a utilizarlo también para los demás, o ver cómo funcionan los demás, y vi que sí, que era muy rápido el proceso, porque la gente al ponerse en un sonido se olvidaba de la palabra y entonces salía la emoción en directa. Y cuando tú entras en la emoción y en la herida, ahí puedes transformar algo, puedes nutrir lo que no hubo, puedes cambiar un poco, reestructurar la historia del paciente, ¿no? Y entonces es muy veloz, no hace falta tanta palabra, es muy rápido. O sea, los indígenas tienen el valor de cantarlo todo: el nacimiento, el rito de pasaje a la pubertad, la caza, la muerte, la guerra.
todo lo cantan, un matrimonio, o sea, la muerte, todo, ¿no? Entonces es como si el canto contribuyera a transitar y a dar fuerza en momentos de debilidad o de miedo, ¿no? Da fuerza para vencer el miedo. Y esto lo hacemos todos, cuando estamos asustados a veces cantamos y se nos pasa. Yo empecé con el canto individual y aplicarlo primero con personas individualmente, ¿no? Con los pacientes o clientes, pero también pensé que en un grupo podían pasar más cosas. Y entonces se me ocurrió, sin saber nada, porque yo tenía formación en Gestalt, en core energética, llevaba grupos, pero nunca había hecho un grupo de voz. Y propuse, cuando me fui a Italia a vivir, voy a hacer grupos de voz. Y me lo tuve que inventar todo, pero vi que el grupo tenía un potencial mucho mayor que individualmente. Porque la gente tiene miedo, siente ridículo a expresarse con la voz, con el sonido, ¿no? A menos que uno cante bien o tenga ya una voz reconocida por todos, que es muy bonita, ¿no? Pero la mayoría de las personas tienen pudor a emitir sonidos y a cantar en público. Entonces lo que yo vi, que en el grupo, como todos estamos a la par, eso era contagioso. Entonces si este pega berridos y yo los pego también y suena igual, pues yo lo puedo hacer igual que él, ¿no? Si él hace un sonido, una entonación melódica y lo está improvisando como le peta y le va bien, pues yo también lo puedo hacer. Entonces ahí se quitan muchos miedos. Sobre todo yo lo hago también de una forma muy sencilla para que nadie se asuste y para que nadie diga, ay, yo no sé cantar, que es lo primero que te dicen cuando tú ofreces este tipo de trabajos. El canto libre ofrece esta posibilidad de que tú cantes desde lo más sencillo, que es una entonación, y ahí le pones toda la carga emocional o la intención que tú quieres de transformación o lo que tú quieres expresar, ¿no? Y no hace falta ponerle palabras. Entonces eso en un grupo potencia enseguida la sensación coral de que estamos cantando juntos, aunque solo hagamos una vibración. Y entonces eso da mucha satisfacción a quien no sabe cantar o a quien piensa que no sabe cantar. Dice, uy, estoy cantando. Yo empecé en Italia este proceso de empezar a hacer talleres de voz y claro, al no saber cómo hacerlos, pues me lo fui inventando todo. Y me surgieron como muchas ideas que seguramente desde la Gestalt, desde muchas formaciones que he hecho, y también desde Claudio Naranjo, que ha sido mi mentor siempre y mi maestro, pues he recibido como muchas ideas que luego yo he podido plasmar en temas, ¿no? en temas para trabajar, pero con la voz. Y entonces esa ha sido mi característica, de poner los temas, el viaje del héroe, los tres amores, todo en canto. Y lo que ocurrió fue que esa formación que yo luego pensé de hacer, en agrupar esos temas en un pequeño itinerario formativo, se quedaba un poco corta, la gente quería más. Y entonces se me ocurrió que podía invitar a otras personas que trabajan con la voz y que hacen otros tipos de trabajos. Entonces está muy bien porque enriquece el bagaje del alumno, ¿no? Que quiere pues como tener más herramientas, y yo ofrezco un tipo muy particular de herramientas que son terapéuticas con la voz, pero otros profesionales pueden pues abrir el canal de la voz desde el canto armónico, desde canalizaciones de voz, entrar en una voz más chamánica, cantos ancestrales, de tribus, de indígenas, en fin, hay como otras variables que enriquecen esta propuesta. Y entonces yo la llamé la voz curandera porque me vino en un sueño esta palabra. Y entonces dije, bueno, pues por ahí vamos a ir. Una voz que ayude a curar, a sanar, a transformar. Y la voz curandera entonces es como una formación. Yo últimamente le busqué una palabra, transformación, y canto libre, porque precisamente es una formación que te va a transformar. Está orientada a quien quiera hacer un trabajo personal con la voz, pero también a quien quiera adquirir herramientas a través de ese trabajo personal que le han servido para su propio ámbito laboral,
Si una persona es terapeuta, pues podrá incluir el sonido en la terapia, pero si una persona es comadrona, pues podrá ayudar a las mujeres en el parto, a emitir con sonidos, con voz, con cantos, ¿no? Si una persona trabaja con tercera edad, con mujeres, con grupos de autoayuda, de acompañamiento a la muerte incluso, con la voz, se pueden hacer como pequeños ejercicios, ¿no? Muy sencillos para que la persona pueda acompañar en un proceso, un pequeño grupo. Entonces yo no estoy dando una formación de terapia, yo soy terapeuta pero no la doy, sino que a quien es terapeuta ya verá cómo luego podrá introducir eso en su ámbito laboral, pero cualquier persona luego puede usarlo, sin más. Yo he tenido siempre como un gran contacto con la naturaleza. De hecho, yo me preparaba mis cursos allí en Italia y yendo al bosque. Cuando no sabía qué hacer, me iba al bosque y me venían ideas. Los árboles, las plantas me hablaban, las piedras, el camino. Y claro, eso es bastante chamánico también. Bueno, una cierta sensibilidad. Pero a mí, digamos, lo del chamanismo me vino un poco porque en un viaje a México yo quise conocer un chamán, así por pura curiosidad. Y de repente me di cuenta que ese chamán era un rayado, o sea, era de la cofradía de los graniceros, se llamaba Don Lucio, ya murió. Y Don Lucio, justamente que le fuimos a ver, nosotros habíamos tenido un rayo en casa que nos había estropeado todos los aparatos eléctricos y yo sentí la descarga desde el agua, o sea, estaba lavando los platos y sentí la descarga. Y entonces me dijeron, tienes que decírselo a Don Lucio, porque justo es él el chamán de los graniceros, de los rayados, ¿no? Y dije, bueno, pues yo se lo digo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ocurrió que Don Lucio me dijo que yo tenía que ser encoronada, me hizo la limpia con el huevo y salió en el huevo una coronita alrededor de la yema, o sea, la Clara hizo una coronita alrededor de la yema y me dijo, tú tienes que ser encoronada, pero tengo que preguntar a los espíritus de Italia qué quieren de ti. Bueno, pues a ver qué pasa. Y luego nos hizo a mí y a mi marido entonces, nos hizo una gran ceremonia de esas de coronación. Y bueno, yo lo viví como algo que no entendía muy bien qué estaba pasando, pero sabía que tenía que hacerlo. Y fui encoronada y luego Don Lucio dijo que me presentaría en sueños, en algún momento lo he soñado y lo he sentido cercano. A mí me ocurren cosas a veces en sueños. En sueños, he tenido contacto con mi marido difunto, con mi abuela, pero era un sueño muy particular. Incluso una vez se me apareció Jorge Llano y me dijo que cuando yo le pregunté qué pasó, por qué apareciste, porque yo lo sentí muy vívido ese sueño, y me dijo que hacía 10 días que en ceremonias que él estaba haciendo le venía mi nombre, él también había sido discípulo de Don Lucio, y que tenía que ponerme como unas tiritas aquí en el estómago y que había estado poniéndome como tiritas en el estómago. Entonces fue una sincronicidad muy alucinante, ¿no? Y como cosas de esas me están ocurriendo cada vez más. Y luego en los trabajos, claro, yo cuando entro con la voz, yo entro en mundos que yo no sé ni lo que hago, pero yo estoy al servicio. Yo sé que hay algo que atraviesa a través de mí, que yo lo dejo hacer y que no me importa si va bien, si va mal, o sea, porque es como si yo me pusiera al servicio de algo más grande que atraviesa a través de mí, o de mi voz, o de en ese momento mi fluir, ¿no? Yo me dejo fluir y que tenga que ir donde tenga que ir. El taller del canto inspirado en los 4 elementos es un taller que especialmente me lo preparé yendo al bosque. Yo decía, ¿qué tema podría hacer con la voz? Y entonces, mientras me paseaba por el bosque,
Dije, alguna voz me dijo, lo tienes aquí, observa, mira. Y entonces dije, bueno, ¿y los elementos por qué? Y entonces pensé, claro, la tierra tiene que ver con el cuerpo, entonces haré un trabajo con el cuerpo de dolor, soltar las tensiones, los bloqueos con la voz. Y el agua pues son las emociones en el cuerpo. Y todos tenemos emociones ahí estancadas, que no hemos expresado, antiguas, que nos hacen daño todavía. Y entonces dije, pues venga, con el agua sacaremos las emociones antiguas para rescatarlas y liberarlas. Y con el aire, el aire son los pensamientos, es la mente. Y claro, es la mente también más alta, ¿no? Pero para poder acceder a la mente alta hay que limpiar todas las impurezas de los pensamientos limitadores y llegar incluso a hacer como mantras, pequeños antídotos de esos pensamientos limitadores, ¿no? Es un trabajo más de humor, más ligero, y luego el trabajo con el fuego es más instintivo, tiene que ver con el fuego interior, con el tercer chakra, el retomar el poder personal, el conquistar nuestros ideales, nuestros proyectos. Ese es el fuego. El trabajo de los 4 elementos precisamente es como tiene el objetivo de integrar la tierra, el agua, el aire y el fuego, porque nosotros estamos constituidos de estos 4 elementos, y entonces es como integrar nuestra parte corpórea, emocional, mental y espiritual. Tenerlas integradas porque muchas veces uno es más mental y entonces no está conectando con las emociones, o a lo mejor hay una persona que es muy física y muy emocional y no tiene nada de cabeza. Entonces hay que complementarlo, entonces hay que ver por qué uno es mental, pues probablemente porque tiene muchas heridas. Si le ayudamos a sacar esas heridas y a darle voz, pues de alguna manera esa parte emocional empieza a ser más activa, ¿no? Y entonces se integra. Y la salud está en la integración de todas nuestras potencialidades. El canto de los 3 amores es para mí un homenaje a mi maestro, a Claudio Naranjo. Él nos transmitió esa enseñanza de los 3 amores. Él decía que somos seres tricerebrales, que provenimos de un cerebro reptiliano que tiene que ver con nuestra capacidad instintiva, la supervivencia. También posteriormente accedimos al cerebro límbico, al sistema límbico, que es la parte del cerebro emocional y que tiene que ver con el cerebro de los mamíferos. Y luego también, pues por último, el córtex, ¿no? El cerebro racional, que es el más posterior y el que tenemos seguramente más desarrollado, porque hemos perdido las capacidades del cerebro antiguo, reptiliano, y bueno, del mamífero nos queda porque todos somos mamíferos y hemos tenido que relacionarnos de pequeños con nuestra mamá, pero sí que es verdad que el cerebro racional es el que más prepondera, ¿no? Entonces yo ideé este trabajo con la voz para poder transitar estas 3 cualidades del amor con el canto libre. Y entonces ahí pues me valgo de algunos ejercicios sacados de la programación neurolingüística, de la Gestalt, que son muy útiles con voz. En este trabajo quise como poner los 3 amores con el canto, hacer que la voz pudiera también sanar las relaciones con la familia interior, ¿no? Con la tríada de la familia interior, con los 3 cerebros. Y entonces pues sanando la relación con la madre, pues poder alcanzar el amor compasivo o recuperarlo. La relación con el padre, poder recuperar el amor admirativo, devocional, y así también la relación con el niño interior para poder acceder a nuestra capacidad de goce, a nuestra capacidad de juego, de creatividad, de eros en la vida. Y entonces, bueno, pues como dice Claudio, la integración de esas 3 cualidades de amor, la compasión, el reconocimiento, la admiración y el eros, ¿no? La capacidad de goce, es lo que nos ayuda a alcanzar un bienestar y una salud emocional. El canto del héroe se me ocurrió porque
Bueno, Claudio Naranjo siempre nos ha hablado del viaje del héroe como un viaje de la vida, una metáfora de nuestro transitar por este mundo con las dificultades. El viaje del héroe está en los cuentos de hadas, en todas las epopeyas, ¿no? En las leyendas. Entonces siempre ha sido una metáfora de nosotros como héroes en esta vida. Desde que nacemos hasta que morimos estamos atravesando etapas, fases, obstáculos, dificultades, propuestas, ¿no? Logros. Y entonces se me ocurrió cómo sería poder atravesar esas etapas del viaje del héroe, que luego las describió muy bien el antropólogo Campbell, cómo sería atravesarlas con el sonido. Y entonces se me ocurrieron ejercicios para ir atravesando todas esas etapas cantando, ¿no? Desde la llamada, hay una llamada a un cambio. Esa llamada puede ser motivada por un cambio que la vida misma te está obligando a hacer, una muerte, una enfermedad, un cambio de trabajo, ¿no? Un cambio de estado mismo, te casas, tienes un hijo, son cambios como que la vida te propone, sí o sí. Pero también hay otros cambios que tienen que ver con una insatisfacción que uno siente porque está viviendo la vida por debajo de su propio potencial. Y entonces ahí la persona se entristece, ¿no? Y decae. Si se deja en ese decaimiento, pues vive como un autómata, vive la vida insulsa, sin sentido, ¿no? Y va transitando como a ralentí, no sé, sin vida, ¿eh? Algunas personas ahí se preguntan qué puedo hacer yo para vivir la vida plenamente, teniendo solo esta vida, cómo la puedo aprovechar mejor. Y entonces esa es otra llamada que también se puede trabajar en el canto del héroe. Y después pues hay la llamada, el cambio del pasaje del umbral, la transformación, tienes que encontrarte con los mentores, los aliados, pero también con los demonios, los dragones, los adversarios, ¿no? Y luego el sentido del viaje tiene cuando en el retorno a casa, cuando tú puedes comunicar y transmitir eso que has aprendido en el viaje a tu comunidad. Este trabajo se plantea para cualquier persona que sienta de alguna manera la llamada a un cambio. A veces este cambio no es consciente, pero se puede, en el trabajo mismo de la llamada al principio del taller, se encuadra el trabajo para que la persona pueda experimentar la escucha, un estado que le permita escuchar esa llamada que puede estar en el campo suyo, ¿no? Y que no, a lo mejor no lo ha concretizado. Lo que siente puede sentir una insatisfacción o una pena o algo de malestar, pero no sabe cómo transformar eso, ¿no? O si lo sabe y lo intuye, a lo mejor le da miedo. Porque una de las fases de la llamada es negar la llamada. Y entonces también eso lo vemos en el taller. La voz del animal interior es mi última creación y todavía la tengo que poner en marcha, pero ya la tengo dentro de mí, funcionando y activándose. Estoy muy ilusionada, tal vez yo creo que será el trabajo más chamánico que pueda presentar, porque tiene que ver con el descubrimiento del animal de poder que tenemos nosotros, y el animal de poder tiene que ver con nuestra capacidad de guía interior, cogiendo fuerza de determinados animales que están en relación con nosotros de forma mágica e inconsciente, y recuperar su poder para que nos sirva en la vida. El animal de poder puede tener varias fases en la vida. Yo, por ejemplo, en sueños se me han ido apareciendo diferentes tipos de animales, pero he tenido siempre animales o de aves, o felinos, o acuáticos, ¿no? Entonces también pienso que uno puede tener varios animales que pueden tener diferentes reverberaciones internas. Y entonces, bueno, pues será un trabajo para que con la voz exploremos y descubramos cuáles son los animales que nos están acompañando
en esta vida y que de los cuales podemos recoger energías transformadoras. El taller del canto libre transformador es el que da el nombre a mi método, precisamente porque el canto libre puede servir para transformar, ¿no? Entonces, en este primer taller es como dar una iniciación a quien no sabe nada de este tipo de canto, para que pueda incluirlo, incorporarlo en su vida como una herramienta de transformación que la tiene muy a mano, muy asequible, la tenemos puesta. Entonces es como iniciarnos en este tipo de canto. Esta es una primera parte de familiarizarnos con la capacidad de cantar libremente, pero tiene también otras partes. En este trabajo también hay una parte que es cómo el sonido nos puede ayudar, o el canto libre nos puede ayudar a transformar partes muy concretas de nuestra vida. Heridas del pasado, del presente, miedos del futuro, y todo eso lo podemos transitar con la voz. Y yo ahí hago un trabajo específico con cada una de las personas a nivel terapéutico, pero también de acompañamiento con mi voz y su voz, ¿no? Y ahí van surgiendo muchas cosas. Y una tercera parte de este trabajo es trabajar también con el niño interior, en el sentido de recontactar nuestra parte herida del niño, que casi siempre tiene que ver con las heridas del pasado, de la infancia, y recuperar el amor hacia nosotros mismos. Entonces, pues es un trabajo muy bonito que tiene que ver con una crisálide, ¿no? Con una mariposa que nace. Yo tengo que decir que lo que yo soy se lo debo a Claudio Naranjo. O sea, yo lo conocí muy jovencita, con 25 años, y bueno, ya voy a hacer 60 y ha sido un leitmotiv en mi vida, un faro que me ha ido iluminando en aquellos momentos más oscuros. Pero es verdad también que en la vida yo he ido descubriendo otros maestros, que por ejemplo, podría decir, mi gran maestra ha sido la naturaleza, el mar, el bosque, la llanura, los paisajes bellos de la Toscana donde vivía. Yo pasear por el bosque para mí era una inspiración siempre. Si yo estaba mal, yo me iba a pasear al bosque y cuando volvía estaba bien. Los árboles me habían hablado, a lo mejor había abrazado un árbol o había cogido una piedra. Yo soy siempre de coger piedrecitas, hojitas. En todos los viajes me llevo siempre en la maleta un montón de regalos de este tipo, ¿no? De la madre naturaleza. Y luego en el tiempo también pues he tenido el contacto con un chamán, con don Lucio, que aunque lo tuve brevemente porque fue un encuentro no más, pero fue tan significativo, tan profundo, que yo creo que todavía reverbera en mí. Él me encoronó. Yo pertenezco a la cofradía de los graniceros porque también fui rayada por un rayo, y yo no le daba valor a eso, pero hasta que he ido viendo en mi vida que suceden cosas y que yo estoy abierta a que esas cosas que yo siento tienen como unas voces que me lo confirman después, ¿no? Que suceden cosas, cambios. Y entonces pues estoy siempre más abierta a escucharlo, ¿no? Esas voces, esos sueños, esas realidades que no se ven. Y tal vez he tenido también amigos muy queridos que también han sido maestros, y mis parejas, aún con todo que ha habido situaciones de dificultad en mi vida, sobre todo con una pareja, han sido mis maestros también. Yo he crecido gracias a ellos. Bueno, lo que yo quiero ofrecer con la voz curandera y con mis talleres de voz, sobre todo en este periodo de mi vida que me estoy dedicando full time a eso, es que la gente recupere su voz, que recupere la capacidad de cantar, de cantarse o de cantar a la vida, y que se transforme con el canto. Como para mí ha sido tan importante tener esa herramienta y que la descubrí en un momento tan difícil de mi vida, creo que es algo que todos podemos tener acceso.
Entonces yo quiero que la gente cante, pero cante libremente, sin prejuicios, sin complejos, sin censuras. Que cante lo que les salga de su ser y que ese canto le pueda transformar y le pueda hacer sentir bien. Yo he experimentado que aún en los momentos de dificultad, y sobre todo tal vez en esos, cuando tú cantas le das dignidad a ese dolor. Y así como un pintor también expresa su dolor a veces con la pintura y de ahí pasa a otro estado, también con el canto es muy veloz, puedes pasar de un estado rápidamente a otro. Y yo quiero enseñar eso a la gente. Enseñarlo no, más bien que lo redescubran, porque todos tenemos ese potencial. Y aunque lo hagamos a escondidas, hay que darle valor y poder hacerlo a cara descubierta, no pasa nada, todos podemos cantar.